Bueno, Aurélien Tchouaméni o Jude Bellingham. El Real Madrid del futuro empieza a coger algo de forma. Arrancamos. Y es que en las últimas horas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Se ha estado hablando respecto al que el Real Madrid tiene puesto el ojo y el foco en el joven futbolista internacional por Inglaterra, ya sabéis, Jude Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, de 18 años, criado en Birmingham y uno de los futbolistas actualmente con mayor proyección dentro de lo que son los centrocampistas de última generación. Y ahora mismo, pues muchos dirán, Jude Bellingham sería un jugador interesante para lo que requiere el futuro del Real Madrid. Y sobre todo, Quique, si me están hablando de Aurélien Tchouaméni, deberíamos ir a por Bellingham, a por Tchouaméni, porque los dos yo lo veo imposible. De cara a 2023 es lo que han marcado tanto Madridista Real, que para mí es una de las webs más prestigiosas de información del Real Madrid, como Ramón Álvarez de Mon, diciendo que el Real Madrid tiene puesto el focus en Bellingham de cara al 2023. Cabe citar que Jude tiene contrato hasta 2025 y evidentemente cualquiera que se quiera hacer con sus servicios va a tener que apoquinar una buena pasta. El Borussia Dortmund no lo va a vender barato. Insisto, con 18 años lleva más de 100 partidos como futbolista profesional y claramente es un futbolista muy, pero que muy maduro más allá de su juventud. Pero este vídeo, más allá de que son dos futbolistas para mí extraordinarios, voy a analizar si el Real Madrid necesita más a un Jude Bellingham o a un Aurélien Tchouaméni. Porque, sí, evidentemente los dos juegan en el medio del campo, pero su funcionalidad, su posicionamiento y sus atributos son distintos, diferentes. Y es que Aurélien Tchouaméni lo ha demostrado con el Mónaco y con Francia a nivel internacional. Él es un perfil más posicional, más pivote, defensivo u ofensivo, pero pivote, más defensivo que ofensivo obviamente. Su rango de acción es más la que aparece entre el medio del campo y la defensa de su propio equipo. No digo que no sea un jugador que en un momento determinado te pueda llegar arriba, pero de manera más espaciada. Es decir, es un jugador que coge, suelta el balón, clarifica la situación de creación en el medio del campo y a partir de ahí, con balón, te genera un ritmo. Pero también, defensivamente, es un tipo que te cubre mucho, te hace muy buenas coberturas a laterales, te trabaja muy bien el press alto desde el inicio en la zona de pivote y a partir de ahí él hace su trabajo táctico defensivo. En cuanto a Jude Bellingham, no tiene nada que ver. Él, por ejemplo, cuando juega con Witsel y compañía, Witsel tiene unas funciones más defensivas que el propio Jude Bellingham, y Bellingham es un tipo con más conducción, más desborde y más capacidad de llegada, porque es un interior, más que un pivote, obviamente, es sobre todo un interior, que puede pegarle extraordinariamente al balón desde 3/4 y meter últimos pases, que Tchouaméni también lo puede hacer, pero de manera menos prolongada y con menos frecuencia, porque sus funciones principales y, digamos, sus atributos principales son distintos a los del futbolista de Birmingham. Así que son jugadores diferentes, grandísimos futbolistas, con un futuro espectacular y que de coste y valor de mercado tienen un valor de mercado bastante similar, que ronda los 60 millones de euros en ambos casos, pero es verdad que a lo mejor en el caso de Jude Bellingham todavía puede crecer incluso algo más. Creo que en el caso de Tchouaméni también, pero no lo tengo tan claro. Y a la hora de ficharlo, para mí, el Mónaco y el Dortmund son dos clubes amigos, pero creo que el Mónaco es un conjunto con muchas menos aspiraciones que un Borussia Dortmund que está peleando incluso por la Bundesliga este año, que un Mónaco que es un conjunto que, digamos, anda en una situación de reconfiguración, un equipo de Europa League, pero con menos prestigio, obviamente, que el Borussia. Y pienso que sería más fácil fichar a Tchouaméni que a Bellingham, sobre todo además si fichamos a Erling Haaland ya. Pero esto al final, obviamente, va dentro de la parcela subjetiva en forma de opinión. Pero sobre todo, deportivamente, ¿qué es lo que necesita el Real Madrid? ¿Más un Bellingham o más un Aurélien Tchouaméni? Yo pienso que un Aurélien Tchouaméni. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no tiene ningún perfil ni parecido al de Carlos Enrique Casemiro. Con Valverde y Camavinga, por ejemplo, ya tienes dos grandes interiores que yo tengo mucha confianza en ellos. Todavía vamos a ver cuánto te pueden sumar Kroos y Modric,
y se aparece algún canterano u otro futbolista de por medio, pero sobre todo en cuanto a estos futbolistas y la configuración del centro del campo, no hay ningún jugador que pueda tener la funcionalidad en el campo parecida de verdad a la de Casemiro. Camavinga puede parchear ahí, sí, Kroos no puede jugar ya ahí ni mucho menos, y Valverde no es su posición porque no le permitimos las arrancadas, que es su gran punto fuerte desde la conducción, con y sin balón. Así que Tchouaméni sí, por delante de Jude Bellingham, porque el Real Madrid requiere más un Tchouaméni que un Jude Bellingham. Aparte de que también confío en que Tchouaméni y Casemiro pueden jugar en doble pivote en distintos contextos que requiera el Real Madrid. Como digo, Tchouaméni es pivote, pero obviamente sin ser un jugador tan eléctrico con las piernas a la hora del 1 para 1 como Bellingham, sí que tiene una buena capacidad técnica y un grandísimo desplazamiento en largo. Un jugador que distribuye muy bien. No es solo el típico tío físico que te va a ayudar a recuperar balones, a pelear, a jugar el juego aéreo. También te va a hacer buen trabajo de traslado de balón de lado a lado, como hace, por ejemplo, Eduardo Camavinga. O sea que realmente yo veo más requerimiento en un perfil Tchouaméni que Bellingham. Obviamente, si viniera Bellingham, pues a mí es un jugador que me gusta mucho y que creo que tiene mucho crecimiento y margen para poder seguir mejorando. Pero pienso que Tchouaméni sería un perfil que produciría más en cuanto a las necesidades que requiere presentes el Real Madrid. Y como por ejemplo dijo Ramón Álvarez de Mon y Rodrigo Fáez, el Real Madrid ya tiene un acuerdo preferencial para cerrarlo antes del 30 de junio, pues yo pagaría los 50 millones que en teoría valdría Tchouaméni. Y la opción de Bellingham ya veremos en el futuro, porque Modric más pronto que tarde va a salir y en esa posición de interior, tanto a la derecha como a la izquierda, Jude puede jugar y entonces de esa manera yo creo que sí que se puede rehabitar a un nuevo interior. Pero ahora mismo, si yo pienso en el presente de aquí a un año, año y medio, de lo que necesita el Real Madrid, necesita más a un Tchouaméni que a un Jude Bellingham. Insisto, los dos me encantan, me gustan mucho, pero yo me quedaría ahora mismo con Tchouaméni. De igual manera, como siempre os digo, me gusta que participéis, que dejéis vuestros comentarios, vuestros likes y todo, y os leo aquí abajo, en el cajón de comentarios, para que, bueno, me digáis si os gusta más Bellingham, si os gusta más Aurelien Tchouaméni, si os gustaría que llegaran los dos en los próximos años, yo qué sé. Podéis opinar aquí, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.